¿Dónde vamos? Bueno, vamos a ir para Rusia porque el fin de semana, lo venimos contando, ¿no? Hubo un intercambio muy importante de ataques. Rusia venía derribando varios drones, más de 1.500 drones contra infraestructura civil y esta noche que pasó vuelve a derribar cerca de 300 drones ucranianos, lo que tensa a su vez la relación con un Donald Trump que se quejó el fin de semana por este recrudecimiento de los ataques de ambas partes, ¿no? Dijo que Putin estaba loco, también apuntó contra Zelensky, cada vez que abre la boca trae problemas. Bueno, una administración que se caracteriza por la ambigüedad en este tema, un Donald Trump que decía que apenas asumía se terminaba la guerra, que lo iba a resolver, al mismo tiempo sigue administrando recursos a Ucrania para sostener la guerra, Sí. y una relación con una Europa que desde la retórica es muy fuerte en contra de Europa, ¿no? Muy crítica, pero en la práctica Europa tiene su peso evidentemente en las mesas de negociaciones. ¿Por qué? Y porque quien quiere continuar con la guerra es Europa y de alguna manera Estados Unidos está haciendo ese juego. Hoy por hoy, por lo menos, la estrategia no queda del todo clara. Si es cierto que Donald Trump quiere terminar con la guerra, se termina fácilmente, deja de suministrar armamento y se obliga a Ucrania a sentarse en una mesa de negociación y aceptar los términos. ¿Pero qué es lo que están Eso no pasa. negociando? Porque en realidad se había juntado primero Estados Unidos y Rusia, después Estados Unidos hizo el acuerdo de los minerales críticos, las tierras raras, o sea, se quedó con una porción importante de las riquezas de Ucrania Ujú. y parecía que todo se definía, pero ahí Europa levantó la voz diciendo, ¿y para nosotros qué hay? ¿No? Sí, y ahora también levantaron las restricciones al alcance de armas, que también es un paso más, ¿no? Claro. Al belicismo que está defendiendo Europa en esta parte, que además lo necesitan de este discurso y necesitan de una guerra para poder sostener, por ejemplo, el recorte que van a empezar a hacer en vastas áreas de la economía europea para poder fortalecer la defensa. Tienen que llegar todos los estados a un 2% del PBI destinado a defensa, porque es lo que está pidiendo la OTAN, y del 2% después se va a llegar al 5%, con lo cual, bueno, se necesita mucho de la retórica belicista, ¿no? Y de la construcción de un enemigo del que hay que defenderse, porque si no, ¿cómo sostenés en una sociedad que viene sufriendo las consecuencias de esta guerra también comercial con Rusia? ¿Cómo sostenés que hay que achicarse todavía más para comprar armamento que no dicen que es para Ucrania, dicen que es para ellos mismos, ¿no? Para defenderse del enemigo, que en este caso es Rusia. Si les parece, vamos a escuchar ahora al presidente de Polonia, Andrzej Duda, que habló de uno de los temas centrales que me parece que va a ser clave el momento de las negociaciones. Se está preparando todo para una nueva ronda de negociaciones. Esta vez va a estar participando también Estados Unidos como la tercera parte mediadora, si se quiere. Esto va a ser en Ginebra. Hay que ver después cómo se llega. No está bien todavía definida la fecha y demás, pero en principio sería en Ginebra, delegación ucraniana, delegación rusa y una delegación de Estados Unidos. Tal vez con la participación de Estados Unidos se pueda acelerar un poco más el camino hacia la resolución del conflicto. Pero escuchemos lo que decía el presidente de Polonia respecto de este punto que es clave, que es si Ucrania ingresa o no ingresa a la OTAN. A ver. Panie redaktorze, no powiedzmy sobie szczerze. Seamos sinceros, si Estados Unidos no acepta admitir a Ucrania en la OTAN, Ucrania no estará en ella. No nos engañemos. Nie oszukujmy się. Y hoy, en su opinión, ¿no hay posibilidad de que ocurra en los próximos meses o incluso años? Panie redaktorze, Diré lo siguiente, consideré que abrirle el camino a Ucrania hacia la OTAN era una estrategia muy útil para las negociaciones con Rusia. Pensé que abrirle el camino a Ucrania hacia la OTAN sería un gesto político hacia Rusia, mostrando la determinación de la Alianza del Atlántico Norte y también demostrando a Rusia que no dilatará a la OTAN, quien puede ser miembro de la alianza, con quien puede fraternizar y con quien no. Pero esto es cuestión de cierta táctica política, ¿verdad? Yo era y soy partidario de tales tácticas políticas. Alguien podría ser partidario de una táctica política diferente en este sentido. Innej taktyki politycznej w tym zakresie. Claro, el tema es que Donald Trump puede decir que no le parece que Ucrania sea parte de la OTAN, pero termina su gobierno, viene un demócrata y la historia continúa. Entonces, y lo que se quiere asegurar Rusia es que en las negociaciones de paz quede establecido y haya un compromiso, no solamente de Ucrania a nivel internacional, porque involucra también a la OTAN, de que no va a haber ningún tipo de adhesión y que Ucrania debería consolidarse como un Estado
tapón, digamos, ¿no? Que sea neutral y que permita asegurar el bienestar ruso en ese sentido, aplacar las amenazas que entiende Rusia que vienen desde ese frente, ¿no? Habló Lavrov, dijo: la experiencia histórica demuestra que si la OTAN viene hacia vos, espera problemas. Claro. Lo recuerdan la antigua Yugoslavia, Irak, Libia y muchos otros países. Por eso también denuncia a la OTAN, diciendo que intenta socavar la estabilidad en la región del Asia-Pacífico mediante la inclusión de algunos países en las aventuras del bloque. Dijo Lavrov. Recordemos que la OTAN tiene también, además de los miembros plenos, tiene socios y va queriendo expandir su influencia fuera de Europa, fuera de la zona del Atlántico, hacia el Asia-Pacífico, que es donde también se empiezan a concentrar parte de las tensiones y donde la OTAN quiere tener ahí también su cuota de participación. Lo complejo es que tienen que volver a dibujar las fronteras de Ucrania. Claro. Me parece que ahí está también la complejidad de cómo se sale del conflicto, porque lo que dice Rusia es: esto no se discute. Crimea y el Donbass van a ser parte de la Federación Rusa. Exacto. Bueno, ¿quién le pone la firma a eso? Pero pasa que Donald Trump lo que dice es: sí, no creo que Ucrania deba ser parte de la OTAN. Sí, me parece que van a tener que aceptar la reconfiguración territorial. Y después, digamos, los que no quieren saber nada con eso son los europeos. El tema es que si desde la retórica Trump dice: bueno, los europeos no tienen nada que decidir, ¿por qué tienen tanta cabida en las mesas de negociación? ¿No? Es como un doble juego que hace Donald Trump. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se negocia por abajo, obviamente. Sí, hablando de Europa, a mí siempre me gusta pispear Russia Today, sobre todo por la ironía que usan y cómo se burlan de Europa. Un título de Russia Today es: revelan lo que dijo la esposa de Macron instantes después de abofetearlo ante las cámaras. Y parece que convocaron a un lector de labios. Fíjate esto, Maldonado. Esto es un trabajo de producción para mí destacable, ¿no? Por de supuesto. Russia Today. El lector de labios, dice Russia Today, apuntó que las cosas volvieron a ponerse gélidas al final de la escalera. O sea, le leyó los labios a Brigitte cuando bajaban las escaleras, que ella no le dio la mano, ¿cierto? Exacto. Él le da la mano y, como Macri, Ella lo rechaza. Jorge Macri a Milei, que se queda con Sí. la mano extendida, Sí. ella lo rechaza. Cuando el mandatario le ofreció a su mujer el brazo, pero ella lo ignoró y se agarró de la barandilla. Al pasar parece murmurar y se lee en los labios, dice el lector de labios. Atente, porque esto me parece que es una declaración Es importante, sí. importante. Aléjate, perdedor. Esto dijo. El señor Macron aparece entonces para decir: vamos a intentarlo, por favor. Que sería s'il vous plaît. Claro. No sé cómo se dice vamos a intentarlo, pero sí sé que termina con s'il vous plaît. Sí. Y esto es como leyó todo el experto en los labios, ¿no? En la lectura de labios. Y parece que la expresión final de Brigitte fue: ya lo veo, ¿no? Como, no le intento nada. Pero aléjate, perdedor, es fuerte. Perdedor. Y bueno, ¿Qué habrá pasado ahí, no? Y andás a ver qué habrá Para pasado. darle una cachetada. Una pelea de pareja, pero evidentemente A ver, es una muestra más de que el gobierno francés queda en ridículo ante el mundo, ¿no? Porque hay cuestiones que evidentemente no puede manejar y que, como te decía ayer, también mientras busca fortalecerse como un actor relevante a nivel internacional, ves que puertas adentro es un desastre el gobierno de Macron, va perdiendo apoyo, bueno, en definitiva, pero bien que hayan convocado a un lector de labios. Qué es lo que decían, ¿no? En esa, porque uno siempre se queda ahí con la duda. Aléjate, perdedor, le habría dicho Brigitte a Macron, Emmanuel. Aparte vamos la propaganda rusa, ¿no? Sí, porque esto es parte también de... Se ríen. Es el vuelto. Bueno, vamos a ahora ir para otra parte del mundo, vamos a ir hacia la Franja de Gaza. Traje varias voces que se empiezan a alzar en Europa, sobre todo, y además venimos de movilizaciones muy importantes, multitudinarias. Hace poco en Países Bajos más de 100.000 personas, ¿no? Se movilizaron con las banderas de Palestina mientras recrudece la violencia y aparte de lo que vemos es a un Netanyahu que está, digamos, borracho de impunidad, digamos, nadie lo toca absolutamente y tampoco hay demasiada presión internacional como para hacerlo recular, porque la presión, entre comillas, solamente es a nivel retórico. ¿Cosecha repudio a nivel internacional Israel? Sí, a lo largo de estos años hemos visto cómo empieza a mermar lo que antes Israel, por lo menos en Occidente, tenía
había otra mirada de Israel, del Estado de Israel, y hoy empieza a mermar esa buena imagen que se tenía, ¿no? Sin embargo, nada importa al gobierno, que continúa con una ocupación y dice sin ningún tipo de filtro que van a ocupar la franja de Gaza. Ahora, lo mismo acá, ¿no? La ambigüedad de Donald Trump, cuando al principio decía, no, porque en Gaza hay que hay que hacer un complejo de edificios, llevar a desplazar a los palestinos y armar toda un proyecto inmobiliario para recuperar tanto territorio devastado y demás. Después, cuando sucede lo que sucede, se hace el desentendido y empieza a decir, no, pero tiene que entrar ayuda humanitaria, intenta frenar un poco a Netanyahu, se tensa la relación, pero bueno, digo, fue preparando el camino para que esto suceda. Era evidente que si, con el visto bueno de Estados Unidos, Israel estaba como habilitado para ocupar Franja de Gaza, lo iba a hacer. ¿Sí? Lo único que necesita es la veña de Estados Unidos, que es su aliado histórico y que viene aparte, durante el gobierno de Biden vimos cómo frenaban todo tipo de resoluciones que obligaba a Israel a frenar con la violencia. Y ahora, durante el gobierno de Donald Trump, lo que vemos es directamente, luz verde para avanzar y arrasar. Pero bueno, trascienden los medios que hay malestar en el gobierno de Trump. Concretamente, no pasa absolutamente nada y continúa el genocidio como si nada ocurriera. Vamos a escuchar ahora lo que decía. Vamos a escuchar algunos diputados. Vamos a empezar por un español, el portavoz del ERC del Congreso, Gabriel Rufián. Que son eurodiputados. Claro. No, en este caso estamos hablando de diputados dentro de los parlamentos nacionales, que bien, también llevan estos temas. Exacto. A sus respectivos congresos. ¿Por qué? Porque se está discutiendo en Europa si suspender el tratado de comercio con Israel. Recordemos que el Reino Unido ya lo suspendió, una movida que por lo menos a mí me sorprendió. No me esperaba que el Reino Unido llevara adelante una medida concreta contra un aliado como Israel. Pero en Europa continúan las idas y vueltas, también tiene que ver con las diferencias que hay semejante en 27 miembros y demás. Pero bueno, empieza a haber un rechazo que se nota cada vez más y es difícil de invisibilizar hasta altura del partido. Escuchemos entonces lo que decía este diputado español en el Congreso de su país. Miren, esto es un listado que he imprimido de los 15.000, son niños, niños asesinados por Israel. Miran, son casi 30 páginas. 15.000 niños, 800 menores de un año. Esto es... Sí, lo justifican, porque está de moda justificar esto. Y está muy mal que jamás una organización terrorista asesinara a 30 niños israelíes el 7 de octubre. Está muy mal. Pero es que Israel, un Estado genocida, lleva 15.000. 15.000. Un Estado, no una organización terrorista. E Israel asesina en Palestina mucho antes que jamás existiera. Mucho antes. Y ustedes, con su valentía y con su incorrección política, justifican esta canallada. Es de malnacido. Estos son sus nombres. Pesa, como los misiles que caen en sus cabezas. Ahí escuchaban entonces al portavoz de el ERC, que es Esquerra Republicana de Cataluña, en el Congreso, repudiando el genocidio israelí sobre el pueblo de Gazatí. Y ahora vamos a escuchar al diputado conservador británico Mark Pritchard. También dijo que se equivocó al apoyar a Israel, porque también empieza a suceder esto, que también llama la atención. Partidos que tenían un férreo apoyo al Estado israelí, sobre todo, a partir del 7 de octubre, pero después con el paso del tiempo y viendo la barbarie, el salvajismo en la Franja de Gaza, empiezan a retroceder en sus pasos. Escuchemos entonces, voy a ir leyendo lo que dice porque está en inglés y va con subtítulos, lo que decía este diputado conservador allí en el Congreso británico. Condeno a Israel por lo que está haciendo al pueblo palestino en Gaza y en Cisjordania. He apoyado a Israel más o menos a toda costa, francamente, pero hoy quiero decir que me equivoqué. Y condeno a Israel por lo que está haciendo al pueblo palestino en Gaza
y en Cisjordania nuevamente. Me gustaría retirar ahora mismo mi apoyo a las acciones de Israel, a lo que están haciendo en Gaza. Por supuesto que los rehenes deben ser liberados, por supuesto que Israel tiene derecho a existir como Estado, por supuesto que el pueblo israelí, el pueblo judío debe tener derecho a vivir en paz, pero también lo tiene el pueblo palestino. Y lo he dicho antes, y lo voy a volver a decir, que la vida de un niño palestino es tan valiosa como la de un niño judío. Bueno, me parece importante recuperar un poco algunas de las voces. Apenas traje solamente esto, pero se empieza a hablar y mucho en los congresos de Europa cómo se continúa en esta relación con Israel. Ley, ayer hablábamos de la Fundación Humanitaria para Gaza, que está vinculada a los Estados Unidos, de hecho liderada por un veterano de guerra, yanqui, ayer lo comentábamos, Sí. Que estoy viendo que, está recibiendo cuestionamientos incluso de Naciones Unidas. Esta cobertura incluso estoy viendo diarios como La Nación, ¿no? Aparte que es cuestionada por el propio Hamas, ¿no? Sí. Que es la autoridad en Gaza, porque las imágenes que llegan de Gaza de ayer, de la gente desesperada buscando alimento. ¿Quieren ir viendo las imágenes? Tenemos un videíto, Marcos, para veamos. ver cómo... Esto es un desplazamiento. Las imágenes de los niños con las ollas vacías pidiendo por favor un pedazo de pan son terribles, pero en este caso vemos también los desplazamientos. Ya no tienen dónde ir los palestinos, porque el 80% está directamente ocupado. Y después lo que queda de territorio, donde hay hospitales, escuelas, lugares que pueden servir de refugio, campos de refugiados propiamente dicho, también son objetivos de bombardeos. Y ahí vemos, largas colas de personas, imágenes, ya hemos visto, ¿no? Bíblicas, esto de los desplazamientos, no saben dónde ir y tampoco dónde conseguir medicinas, agua, alimentos y demás. Ahí hablamos acerca de la ayuda humanitaria, permitió el ingreso mínimo de ayuda que no alcanza para absolutamente nada porque la situación es tan desesperante que se necesitan de muchos camiones, de mucha ayuda humanitaria, y lo que hace Israel es como para contentar, de hecho lo dijo el propio Netanyahu, necesitamos ingresar, no queda otra que permitir un poco de ayuda porque si no nuestros aliados nos van a impedir el acceso a las herramientas que necesitamos para lograr la victoria, decía Netanyahu, y permite un mínimo ingreso que no alcanza para nada, por eso después están las imágenes de los niños llorando. Son las prácticas del nazismo en el siglo XXI. Tal cual, es nazismo puro lo que estamos viendo porque no puede encontrar otras palabras a las imágenes que observa en Gaza. Y aparte renunció el director ejecutivo de la Fundación Humanitaria en Gaza, que era el que estaba siendo respaldado por Estados Unidos. Eso es interesante porque Israel, si recuerdan, había denunciado a la ONU, había renunciado a organismos que dependían de la ONU, que servían de ayuda para los refugiados y que se encargaban de la cuestión humanitaria, porque decían que ahí estaba infiltrado Hamas. Y por eso también había bombardeos contra zonas donde estaban localizados trabajadores humanitarios que aparte dependían de Naciones Unidas. Israel lo que hace es denunciar. La UNRWA era uno de esos organismos, la parte de la ONU para los refugiados palestinos, y Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, apoya, ¿no? Eso, y empiezan a desligarse, pero poniendo fichas a la Fundación Humanitaria en Gaza, que tenía respaldo de ambos países. Renunció el director ejecutivo de este organismo que crean Israel y Estados Unidos, o por lo menos le dan espacio para que cumpla el lugar de Naciones Unidas, Sheikh Wood. Dice que no puede cumplir con su labor humanitaria respetando los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia. Se fue criticando la falta de herramientas que tiene para poder llevar adelante la tarea que se necesita. Con lo cual, vemos una crisis que es total. Vos traes las palabras, las voces de Europa, los hechos. Lo que pasa acá también es que hay que ver qué ocurre con la resistencia, no solamente en lo que puede ser el Líbano, sino qué pasa con Irán, qué pasa con el mundo árabe, qué pasa con China. China estaba enviando también ayuda humanitaria, pero que iba con aviones.
Sí, hay ayuda humanitaria de varios ¿Qué países. pasa El con tema la es que no acción ingresa. diplomática? Porque claramente los organismos internacionales no sirven No. y esto está avanzando y lo estamos relatando. Estamos relatando un genocidio ¿hace cuánto? Sí, hace casi 2 años. Sí, Del sí, 2023. en realidad de antes, pero se Pero profundiza. recrudeció a partir del 7 de octubre. Sí. Pero es un problema que viene hace mucho tiempo, que Sí, no sí. se resuelve. Desde el Desde la Nakba. creación Ujú. también del Estado de Israel, Tal cual, básicamente, sí, ¿no? sí. El Nakba. Del Nakba. Teníamos también al diputado, ¿lo podemos pasar? Al diputado israelí que justamente denunciaba esto mismo, ¿no? Es un diputado que es parte de la coalición judía árabe, porque sabemos que dentro del Parlamento israelí, digamos, hay muchos espacios que están representados. Después, bueno, el gobierno de Netanyahu hace lo que a él le parece, pero, bueno, denunciaba la masacre y el genocidio en Gaza. Se lo llevaban, creo que lo hemos comentado en estos días, ¿no? Se lo Sí. llevaban arrastrando Lo echaban del Congreso. a este diputado. A ver, lo vemos. Es una guerra en contra de gente inocente. Eso es lo que están haciendo. Son débiles. El hecho de que no reconozcan la Nakba, de que murieron 70.000 personas. Desde que se establece Israel, el 90% de mi gente muere. Han destruido 530 barrios. 2 años desde la Nakba, las autoridades destruyeron todo lo que quedaba. Niegan la historia y niegan el Nakba. Son gente que no tiene morales y no quieren construir una ciudadanía como corresponde. Y otra cosa que quiero decir es que no saben cuán débiles son. Son gente muy débil. Y ahí lo repite, ¿no? Bueno, ahí va. Son gente muy débil, le dice a sus compañeros del Congreso, y denuncia ahora la cantidad de chicos durante el Nakba y también ahora la cantidad de niños asesinados por el Estado Sí, de Israel. 19.000, ¿no? Y ahora se los llevan, después se los Y se llevan. rompieron, Claro, bombardearon 19.000 los ahora. hospitales. Bueno, está denunciando el genocidio desde el Congreso israelí. Y la imagen, para quienes no están viendo en YouTube, es que lo termina sacando la seguridad. Exacto. Entonces, la pregunta de muchos era, che, y la democracia, esta es la democracia en Oriente, ¿no? De la que tanto se habló. Ayman Odeh es el nombre de este diputado. ¿Cómo se llama? Ayman Odeh. Ayman Odeh. Bien. Se lo llevan a las rastras y bueno, sí, también cuenta de el nivel de democracia que se vive Vergonzoso. en Israel. Bueno, gente, aquí hacemos periodismo desde el pueblo y desde el sur. Esto es Radiográfica, 10 de la mañana. Está muy